decidieron visitar las iglesias que habían fundado. Sin embargo, por un desacuerdo, Pablo y Bernabé se separan. Ya en el camino, Timoteo se une al equipo conformado por Pablo y Silas y juntos se convierten en compañeros de grandes batallas espirituales. Pasaron muchas pruebas, llevaron el evangelio por diferentes ciudades, dejando un gran legado histórico y sobre todo grandes lecciones espirituales que aprenderemos del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 9. Antes de ver los objetivos de este bosquejo, hagamos un recorrido por este segundo viaje misionero. Pablo y Silas salen de Antioquía de Siria a Listra. En ese lugar, Timoteo se une a Pablo y Silas. De ahí intentaron ir a Asia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Así que descendieron a Troas. Pablo tiene una visión allí de un varón macedonio que le pedía ayuda. De Troas pasaron por Samotracia y Neápolis, llegando a Filipos. Una mujer llamada Lidia se convierte al Señor y una muchacha con espíritu de adivinación es liberada. Sus dueños se molestan, pues recibían ganancias de parte de ella y hablan falso testimonio en contra de Pablo y Silas. El pueblo se agolpa, los magistrados azotan a Pablo y Silas y los meten a la cárcel. Dios los libera. De Filipos, pasando por Anfípolis y Apolonia, se van a Tesalónica. Pablo por 3 días habla en una sinagoga y algunos creyeron, pero los que no hicieron una turba y asaltaron la casa de Jasón, tratando de hallar a Pablo y Silas. Pero al no encontrarlos, llevaron a Jasón y a otros con las autoridades. Pagando una fianza, fueron liberados. De Tesalónica se fueron a Berea. Allí los judíos eran más nobles y examinando las escrituras, escuchaban lo que decía Pablo. Muchos creyeron hasta que los judíos de Tesalónica se enteraron y volvieron a hacer un alboroto. Llevaron a Pablo a Atenas, quedándose Timoteo y Silas en Berea. Pablo habla en el Areópago y algunos creyeron. De ahí, Pablo se va a Corinto, se establece por un tiempo y lo alcanza Timoteo y Silas. Los judíos volvieron a levantarse contra Pablo y los llevan ante el tribunal, pero Galión, el procónsul, no quiso saber del asunto. Así que los griegos empezaron a golpear a Sóstenes, el principal de las sinagogas. Después de quedarse muchos días, Pablo va a Éfeso. Se quedó un tiempo allí hablando con los judíos. Después partió hacia Jerusalén. Luego fue a Antioquía de Siria. Las lecciones que se desprenden de este viaje son: primero, repasar el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. En segundo lugar, entender que Pablo contextualizaba el evangelio que presentaba. Y por último, veremos cómo Dios le brindó soporte a lo largo de su viaje misionero. Primer objetivo: el mensaje del apóstol Pablo. Pablo, en su primer viaje y en este segundo, siempre tenía el mismo evangelio, aunque con diferentes matices o con diferentes contextos, como veremos, pero el mensaje siempre era el mismo. En Tesalónica, por ejemplo, leemos en Hechos 17 del 3 al 4, Pablo habló en la sinagoga sobre el Señor Jesús, su muerte y resurrección. Cuando estuvo en Berea,
presentó el mismo mensaje, pero en esta ocasión Lucas se centra en explicar que les hizo estudiar las Escrituras y los judíos comprendieron a la luz de las Escrituras que Cristo era el Mesías. En Atena, Pablo también les predicaba sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, se puede decir que Pablo tenía un mensaje cristocéntrico y él siempre hablaba sobre Cristo, su amor y el plan de salvación. Esto mismo le presentó al carcelero cuando estuvo con Silas prisionero y luego el Señor lo libera y éste le pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? El apóstol le dice: cree en el Señor Jesús. Y Lucas en el capítulo 16 del versículo 31 al 35 explica que no solo le habló al carcelero, sino a toda su familia sobre el Señor Jesús. Por lo tanto, concluimos que el mensaje de Pablo siempre fue cristocéntrico. Segundo objetivo: contextualizar el mensaje. Como ya vimos en el primero, Pablo siempre presentaba a Cristo en sus sermones. Sin embargo, el público que él tenía era variado. Y en esta ocasión vamos a ver 3 ejemplos de qué forma o de la manera como Pablo contextualizaba su mensaje. En cuanto a los judíos, por ejemplo, el apóstol cada vez que predicaba y les enseñaba a ellos, lo hacía con las Escrituras, pues ellos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. En el caso de Nicodemo, a quien conoció en este segundo viaje, Lucas nos cuenta en el capítulo 16:3 que le hizo circuncidar. Ahora, entendamos que esto no contradice en nada el Evangelio y su enseñanza de que la salvación es solo por gracia. Pablo vio necesario circuncidar a Timoteo, pues si él no estaba circuncidado no podría entrar a las sinagogas. Por lo tanto, él permitió esto y en nada contradecía el evangelio que estaba predicando. En el caso de los atenienses vemos una realidad totalmente diferente. En el caso de los atenienses, de quien Lucas dice eran muy idólatras, Pablo no podía utilizar las escrituras o las tradiciones judías para evangelizarlos. Lo que hizo Pablo fue algo familiar a ellos, utilizar la razón, la lógica, la filosofía para hablarles del Dios desconocido, hablarles del Señor Jesús, el juicio de Dios. En estos ejemplos vemos cómo Pablo contextualizó el Evangelio, adaptó lo que él hacía a las necesidades y a la realidad de las diferentes culturas, sin dejar de lado los principios, sin contradecir la ley o mezclar la verdad con la mentira. Pablo contextualizaba el Evangelio de acuerdo a la realidad de cada cultura. Tercer objetivo: el soporte divino. En el capítulo 15 de Hechos, en los versículos del 36 al 41, leemos el desacuerdo entre Bernabé y Pablo, pues Bernabé quería llevar en este viaje a su primo Juan Marcos, mientras Pablo se oponía. Finalmente, Bernabé y Juan Marcos salen rumbo a Chipre y Pablo con Silas sale, dice Lucas, encomendado a la gracia de Dios. Esta separación, lejos de ser una maldición, se convirtió en una bendición en las manos de Dios y estaría sosteniendo a Pablo en todo su viaje, tal como veremos a continuación. Primero, Pablo es confortado con Timoteo, pues se convirtió en un gran compañero y Pablo tenía muchas expectativas de él. Luego, en Filipo, cuando es encarcelado, el Señor recompensa su obra. Primero ya lo había hecho con el bautismo de Lidia y toda su familia, y luego con el carcelero también con toda su familia. En Tesalónica, a pesar de la oposición que enfrentó, muchos creyeron y se bautizaron, dice el capítulo 17, y es más, en Berea los judíos le ayudaron a escapar, luego de estudiar profundamente las Escrituras con él. Cuando Pablo llega a Atena, una ciudad muy idólatra como ya vimos, algunas personas rechazaron el mensaje de Pablo, pero otras importantes como Dionisio y Dámaris se bautizaron y se convirtieron en grandes cristianos. En Corinto también se presentó mucha
oposición al apóstol Pablo, pero le ayudó bastante a Aquila y Priscila, y a través de ellos el Señor le mostró su amor. Y cuando estaba de regreso ya a Jerusalén, en Éfeso, la iglesia le pidió que se quedara más tiempo. Sin embargo, Pablo les prometió que estaría visitándoles nuevamente. De esta forma vemos cómo Dios, a pesar de las dificultades, siempre estuvo confortando a su misionero, pues en el capítulo 18:10 el Señor le había prometido que Él siempre estaría acompañándolo. Finalmente, para resumir la lección, respondamos lo siguiente. ¿De qué manera estás predicando acerca de Cristo a las personas cercanas a ti? ¿Por qué es importante conocer a las personas y su contexto para presentar el Evangelio? En medio de los problemas, ¿cuántas veces y de qué manera sentiste el soporte y el amor de Dios? Por último, decidamos compartir nuestro testimonio de algún momento difícil, de dolor y sufrimiento que ahora, gracias a la luz de la providencia divina, vemos de un modo diferente e inspirador. De esta manera estamos finalizando un nuevo bosquejo. Antes de despedirme, les hago recordar que el canal del cual descargué el video sobre el segundo viaje de Pablo se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias por ver este bosquejo, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.